Bueno, Marlaska fulmina a Pérez de los Cobos. Marlaska decide, o Pedro Sánchez, vamos a decir las cosas, o vamos a llamar a cada cosa por su nombre o por el nombre del responsable, decide que la Guardia Civil tiene que empezar a abandonar Navarra y que tiene que dejar las competencias de tráfico. Marlaska barra Sánchez deciden que de todas las necesidades de nuevos efectivos en Cataluña, pues no hay que primar a la Guardia Civil, que así va ganando peso los Mossos. Y además deciden que si los Mossos quieren patrullar las costas, pues que aunque no tengan una ley que les respalde, pues vamos a permitírselo hacer. ¿Y a quién le quitan las competencias? Anda, qué casualidad, a la Guardia Civil. Marlaska y Sánchez deciden también que, oye, tenemos una unidad antidroga en Campo de Gibraltar, vamos a quitarla. Y deciden que hay un mando especializado en lucha contra inmigración ilegal en Canarias, vamos a trasladarlo, que es de la Guardia Civil. Y así podríamos seguir durante todo el programa. Bueno, lo de Pérez de los Cobos ha sido una parte, pero forma parte, o ha sido una rama, pero forma parte de un tronco obvio en el cual está habiendo un ataque institucional. Y de hecho, de eso es de lo que quiero que hablemos en este bloque, porque evidentemente estos ataques a Pérez de los Cobos, estos intentos de me voy a meter hasta el tuétano en la justicia, estos de quién depende la Fiscalía, estos voy a permitir que Podemos ataque a la monarquía, estos voy a criticar al Banco de España, estos voy a desestructurar por completo el INE para que sea mi organismo, estos le voy a dar más presupuesto a Tezanos que a cualquier otra persona, incluido a la Casa Real, para que haga lo que quiera con las encuestas, responden a un ataque institucional. Bueno, de todo esto vamos a hablar de hecho con Gus Leal, creo que tenemos ya conexión por ahí, pero quiero que veamos antes unas declaraciones de Marlaska de cómo anuncia efectivamente que la Guardia Civil de Navarra pues también fuera. Desarrollar las competencias autonómicas es cumplir con la Constitución. Y eso es lo que hace el Gobierno de España. Cumplir con la Constitución y desarrollar los estatutos de autonomía, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra. Gus Leal, portavoz de Jucil, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil. ¿Te tenemos por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Gus? Decía Pedro Sánchez que la decisión de que la Guardia Civil tenga que abandonar Navarra, que es el cumplimiento constitucional. O sea, la verdad que se me pasan muchas cosas por la cabeza. Uno, que no sabía yo que para cumplir la Constitución tenías que pactar con Bildu, debe ser toda una experiencia religiosa. No sabía yo que además lo mismo que antes habían estado, ahora tienen que dejar de estar. ¿Antes estaban en situación inconstitucional o qué? Y además, la salida de Navarra coincide con, eliminamos también las unidades de desactivación de explosivos en Cataluña y País Vasco, permitimos que los Mossos usurpen competencias en costa en Cataluña, quitamos la unidad antidroga. ¿Todo eso venía en la Constitución, Gus? Por supuesto que no, por supuesto que no. La Guardia Civil actúa en todo el territorio español bajo mandato constitucional, precisamente. Esto es una decisión política, a cambio de sillones y de cuotas de poder, única y exclusivamente decisión del gobierno de Pedro Sánchez. Ni hay informes técnicos que los avalen, ni hay un sentir de la sociedad, ni nada por el estilo. Es decisión política aún exclusivamente de presidencia del gobierno. ¿Es decisión política, Gus, que va en relación directa con las alianzas que tiene? Es decir, tiene que gobernar con Bildu, tiene que gobernar con Esquerra y Bildu no quieren a la Guardia Civil, de hecho no quieren España, y a partir de ese momento Pedro Sánchez hace lo que se le ordena. Efectivamente, para nosotros, para Jucil, son cesiones de competencias a partidos independentistas, a partidos bilduetarras, a partidos que están en contra del Estado de Derecho, de la Constitución, de la ley, de la soberanía del pueblo español. Cesión de Pedro Sánchez a cambio de sillones y cuotas de poder, ni más ni menos. Gus, La estamos Guardia hablando... Civil, la Guardia Civil vertebra España de norte a sur, de este a oeste. En muchas de estas comunidades es la única representación que hay del Estado, y a estos partidos independentistas, nacionalistas y bilduetarras les molesta la presencia de la Guardia Civil con todo lo que representa, con el Estado de Derecho que representa y que defiende la Guardia Civil, y que cualquier ciudadano que pase por delante de un cuartel y vea una bandera española sabe que ahí sus derechos no van a ser conculcados. Eso es lo que les molesta, y ahí cede Pedro Sánchez. Gus, vosotros tenéis uno de los cuerpos, la Guardia Civil, uno de los cuerpos más voluminosos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hay en España. Tenéis unas funciones importantísimas en materia rural, unas funciones importantísimas en control de tráfico, funciones importantísimas incluso dentro de España, por supuesto, pero también fuera, de control de las fronteras. Si tú empiezas a reducir los efectivos de la Guardia Civil, amén ya de las manías persecutorias que tenga cada uno de los partidos, puede haber un problema de orden público. Hombre, de hecho ya lo está viendo, ¿no? De hecho ya lo está viendo. Tú no puedes segmentar, fragmentar la seguridad ciudadana por parcelas, por comunidades autónomas, por ayuntamientos o por como quieras llamarle. Tiene que ser en conjunto, dirigida desde una sola cabeza, que debe ser el Ministerio del Interior, y de ahí buscar la efectividad y la protección
de la seguridad que necesitan nuestros compatriotas, los españoles, ante los retos delincuenciales que cada vez son mayores y más peligrosos en lo que llevamos de siglo XXI. Y eso no está pasando. Están fragmentando la seguridad. Y la seguridad física que da la Guardia Civil es un pilar fundamental para que un pueblo viva en libertad y para la defensa de un Estado de Derecho y de una Constitución. Ahora, Gus, se le ataca a la Guardia Civil y se intenta dar la sensación de que el general Espinosa, que estaba trabajando en el momento del caso Tito Berni, caso mediador, estaba trabajando para una fundación del gobierno, como si fuera un guardia de base de la Guardia Civil. Es decir, el problema es de la Guardia Civil. El caso Cuarteles, y de no, si se han cobrado comisiones por determinadas obras, el problema es la Guardia Civil. ¿Se está intentando echar porquería a la Guardia Civil dentro de este plan de eliminación de instituciones? Mira, la Guardia Civil lo explicó un provincial de Jucil de Castilla-León hace poco en una reunión que tuvimos allí. Es un muro de ladrillo muy fuerte y la única forma de echarlo abajo, de debilitarlo, un muro que defiende el Estado de Derecho, que protege la Constitución, la soberanía del pueblo español y protege la Constitución de nuestros padres, la que nos han dado nuestros padres y que nos ha dado estabilidad. Ese muro le están quitando un ladrillo poco a poco, un ladrillo de arriba, otro de más abajo, otro del medio, lo acabarán debilitando. Estamos en retroceso en todo el territorio nacional, en cuanto a medios, personal y capacidad operativa. Y no estamos dando el servicio que necesita el ciudadano y que quieren dar los guardias civiles. En cuanto a los casos de corrupción, bueno, es curioso, ¿no?, que siempre que aparece la corrupción en la Guardia Civil o malas praxis, como las que estamos conociendo últimamente, siempre está la misma administración, del mismo partido político. Pues claro que hay corrupción porque somos un colectivo de más de 70.000 hombres y mujeres, una representación de la sociedad española. Y hay corrupción, pero por el general Espinosa, por cada Espinosa que hay miles de guardias civiles, como nuestro compañero Damaso, que el sábado pasado dio su vida por protegerla de unos chavales. Hay miles de guardias civiles dando su vida por gente a la que no conocen, dando su vida por unos valores, por una ley y por la libertad de los españoles. Estos son casos pues puntuales. Hay corrupción, pues es un reflejo de la sociedad y como tal hay que combatirla. Por eso Jucil ha pedido a la nueva directora que amplíe los operativos de asuntos internos, que les deje trabajar y que quiten esas pocas manzanas podridas que pueda haber en el cesto. Los demás seguiremos trabajando. Déjame que te pregunte una cuestión muy rápida. Por la muerte de este pobre hombre, de este guardia civil que interpuso la moto precisamente para que un coche en una huida después de haberse liado a hachazos con unos vecinos no se llevara por delante un pelotón de chavales, un pelotón ciclista, se hace una misa funeral. ¿Acudió la nueva responsable de la Guardia Civil? La nueva directora acudió el día anterior pues a dar el pésame a los compañeros y los familiares. Quien no acudió al funeral, bueno, ella no acudió al funeral, obviamente, fue el ministro del Interior. Yo creo que es la primera vez que un ministro del Interior no acude al entierro de un guardia civil fallecido en acto de O sea, el servicio. ministro no estuvo ni en el pésame inicial, que también me parece, te lo digo sinceramente, Gus, un poco surrealista. Me parece muy bien que des el pésame, pero si no te importa en la ceremonia oficial estás. Pero bueno, vale, está en el pésame. ¿El ministro no estuvo en ninguna de las dos? En ninguna de las dos. Pero bueno, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez en el Senado dio el pésame a Bildu por el suicidio de un etarra en prisión, pues bueno, poco podemos esperar de este Ejecutivo en ese sentido. Ya. Oye, te hago una última pregunta que sé que tienes buena información. Pérez de los Cobos interpone la querella contra Marlaska por lo que está diciendo de él. Yo creo que sí que la va a interponer. Está bien asesorado, es un hombre de valores que no se va a milanar, está en su derecho, está defendiendo su honor, que yo creo que con la sentencia del Tribunal Constitucional queda suficientemente acreditado. A Pérez de los Cobos le cesan por cumplir la ley, por cumplir con su trabajo, por proteger el Estado de Derecho y por defender la separación de poderes ante una injerencia política que quería información de unas diligencias secretas. Y el ministro Marlaska, mejor que yo, mejor que cualquiera, debería saber que de unas diligencias decretadas secretas por un juzgado solo entiende el juez titular y los agentes de la policía judicial que entienden de la investigación bajo su mando. Gus, Pérez Cobos hizo lo correcto. un abrazo muy fuerte, Agustín. Un abrazo muy Gracias, fuerte y Carlos. muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Javier, te voy a preguntar por lo que está ocurriendo en la Guardia Civil y sí que os voy a pedir que además hagáis un ejercicio de estirar un poco el tema efectivamente al ataque institucional que yo creo que se está produciendo a gran escala. Pero quiero que veamos antes a Marlaska dando explicaciones de los casos de corrupción y efectivamente diciendo Guardia Civil, Guardia Civil. Atención.
Y le recuerdo, ¿usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y que gestionaban los fondos reservados sin el debido control, que tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y que están en un expediente y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad? Ana Belén Vázquez no se quedaba callada y le contestaba de esta manera. Me definía como un soplón con galones. Me quedé corta, señor ministro. Es usted un hooligan con galones. Su intervención hoy ha sido de un sectarismo galáctico. Si su única defensa es hablar del PP, es que no tiene defensa, señor Marlaska. Javier, ¿qué es lo que está ocurriendo? La Guardia Civil es un cuerpo manchado, la Guardia Civil solamente se mancha cuando llega el Partido Socialista, de Roldán a María Gámez, la Guardia Civil ha sido utilizado, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que la Guardia Civil, además de ser una institución clave en la vertebración de España y del orden constitucional, lo que es una moneda de cambio que se puede ir erosionando de una manera muy fácil para conseguir dádivas políticas de otros partidos en el momento que lo necesitas. Y ese es digamos, el hecho fundamental por el que, por un lado, vamos a analizar muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, hay una constante erosión de sus capacidades e incluso de su despliegue territorial. Hay que tener en cuenta que las policías autonómicas están en aquellos territorios donde existe un alto elemento nacionalista que fundamentalmente busca la independencia. Es la Guardia Civil la que se ve ahora misma erosionada y no la Policía Nacional por un elemento muy fácil. Cuando se empiezan a poner en marcha las policías autonómicas, lo que se hace de inicio en ese momento es que se ocupen de las zonas urbanas. Es decir, la Guardia Civil ocupa ahora mismo más o menos el 80% del territorio y el 20% de la población. Se ocupa de la España no urbanita. La Policía Nacional se ocupa de la España urbanita, es decir, de las grandes ciudades. Por tanto, se ocupa, entre comillas, del 80% de la población y solo del 20% del territorio. Por eso, cuando se empiezan a desplegar las policías autonómicas, a los primeros que se ven afectados es a la Policía Nacional. No afecta en un primer momento a la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Que según los partidos nacionalistas que están en el gobierno en estas comunidades autónomas quieren más de lo suyo, al cuerpo policial que empieza a erosionar obviamente es a la Guardia Civil. Y eso es en lo que estamos ahora. Por eso la Guardia Civil de Tráfico sale de Navarra, por eso los especialistas en montaña empiezan a salir del País Vasco. Déjame que hagamos, si te parece, Javier, un repaso efectivamente de cosas que han ocurrido bajo el mandato de Pedro Sánchez a la Guardia Civil, porque la verdad que si las ponemos todas una detrás de otra, hay algunas que gracias a Dios han quedado frenadas, porque no ha dado tiempo a la tramitación parlamentaria, por lo que sea, pero estaban en el ánimo, y lo digo abiertamente, en el ánimo destructivo que ha mostrado este gobierno con la Guardia Civil, estaban en ese listado. Bueno, la primera nada más llegar, Javier, la destitución de Sánchez Corbí en la UCO. Efectivamente. Cuerpo clave, investigaciones, intervienen en casos de corrupción, investigación judicial, fuera. Es muy fácil. La Secretaría de Estado no firma la autorización para que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pueda utilizar fondos reservados, por lo tanto se paralizan las investigaciones. Con lo cual no tiene Cuando capacidad se operativa. filtra esa paralización de las investigaciones, ¿qué se hace? Efectivamente se firman los fondos de reservados, pero como ha quedado en ridículo la cúpula del Ministerio de Interior, se destituye a Corbí. Destitución de Pérez Los Cobos, hemos hablado ya de ello, directamente con una sentencia del Tribunal Supremo en contra, nada más y nada menos, por invasión judicial y de un mandato judicial, salida de Navarra de la Guardia Civil, de las competencias de tráfico, eliminación de una unidad antidroga en Campo de Gibraltar, que a mí me explicará Marlaska cuál era el objetivo de esto, si no es otro que el ir rebajando peso a la Guardia Civil, porque no llego a entenderlo. Eliminación de unidades de desactivación de explosivos de País Vasco y Cataluña, que además dabas tú la noticia, Javier, rebaja de formación militar para la parte que está teniendo acceso universitario, que tiene menos paso por academia militar, mossos invadiendo en competencias costeras que no tienen respaldo legal y se las están invadiendo, es competencia, la protección de la costa es competencia de la Guardia Civil, la equiparación salarial literalmente no se la han cumplido, falsa, y además tiene repercusión incluso en las pensiones, porque hay una parte, yo no sé si esto lo saben ustedes, hay una parte de su sueldo por el cual no se les está cotizando.
con lo cual es uno de los poquísimos cuerpos de la Administración que tiene un trato absolutamente peyorativo en materia de pensiones. Y las dos famosas facetas que se quedan colgadas porque no da tiempo a tramitarlas: alteración de notas de los aspirantes en caso de que sean hombres, si tienes empate con una mujer, con una aspirante mujer, 15% de rebaja, nada más y nada menos. Gracias a Dios se ha quedado fuera porque no daba tiempo. Y ley de seguridad ciudadana, que no han tenido el apoyo suficiente frenado, en el cual quitaban, esto era para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quitaban un montón de mecanismos de protección tuya y de protección a los demás, porque las pelotas, por ejemplo, antidisturbios es de protección para los demás, no solamente para ellos. ¿Todo esto es casual, Javier? No, no es casual. Lo que se está haciendo, por un lado, es utilizar a la Guardia Civil para utilizar beneficios políticos. Es decir, la Guardia Civil es una estructura de naturaleza militar, no se puede quejar, no puede protestar, lo único que lo pueden hacer son las asociaciones profesionales que hay en la Guardia Civil y no tienen un peso real dentro de la institución. Por lo tanto, no sirve de nada esas quejas, solo para la opinión pública, pero a efectos prácticos no existe un método de quejarse o de impedir que esto se desarrolle. Entonces eso para el gobierno es sumamente fácil. Ellos laminan competencias de la Guardia Civil o hacen y deshacen como quieren sin tener una protesta real, como puede haber en otras instituciones donde hay sindicatos que puedan protestar, que puedan ejercer un derecho a la huelga. En las instituciones de naturaleza militar no existe un derecho a la huelga e incluso la propia libertad de expresión está relativamente limitada. Fue el cuerpo con más bajas por ETA, ¿verdad? Efectivamente. La Guardia Civil. No, lo digo porque hay determinados protagonistas que mutarán, pero los objetivos los mantienen, ¿eh? Y luego, por otro lado, asistimos a un problema, y es que el gobierno utiliza las instituciones del Estado para digamos, beneficiarse políticamente. Está erosionando las estructuras de Estado únicamente para tener un beneficio político. Y yo soy consciente que para la gente puede ser muy complicado diferenciar entre Estado y gobierno. Pero es muy simple. El Estado es el edificio en el que tú vives. El gobierno es el presidente de la comunidad de vecinos. Y en este caso, el gobierno, el presidente de la comunidad de vecinos, está reventando la bajante, está reventando los pilares únicamente para continuar siendo reelegido. Pero eso lo que está haciendo es debilitar el edificio. Pues Fernando, te lo pregunto. A mí se me ocurre, Banco de España, criticado oficialmente. INE, desmantelar. El Banco de España no han podido porque por sus mandatos y forma de elección no pueden meter mano durante el periodo establecido. INE, desmantelado. CIS, desmantelado. Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y así podríamos seguir con todos los cuerpos. Abogacía al Estado, abogado del Estado que me molestaba en determinados procesos, fuera destituido, igual que en la Guardia Civil. En Policía Nacional, cuidado que también ha habido historias. Es decir, es un ataque institucional. Y en la cadena judicial también han metido en mano. La justicia, totalmente. Desde luego que sí, además presionando, metiendo la presión al partido de la oposición para justificar lo que ha sido el asalto a la institución judicial. Y aquí es lo que estamos viendo. Este resumen es espectacular, uno detrás de otro. La verdad es que bueno, a uno se le ponen los pelos de punta, pero con un añadido, precisamente por lo que decía Javi. Es una institución que no puede quejarse oficialmente. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué mensajes está lanzando el Ejecutivo cuando despide a a Pérez de los Cobos y resulta que dice que le da igual, que lo que diga la sentencia del Supremo le da igual? Le está lanzando una advertencia a cualquier mando que le llegue después para decir, o haces lo que yo te digo, o dejas que yo sea el que controle la Guardia Civil, o aquí te vas a ir, vas a estar laminado. O a cualquier otro cuerpo. O a porque cualquier si te otro atreves cuerpo. a hacérselo a un cuerpo que tiene en el fondo el respaldo militar, como para no atreverte a hacérselo al Banco de España. Y tienen que recordar los espectadores, los ciudadanos, lo que acaba de decir Javier, que es rigurosamente cierto. La Guardia Civil no está controlada por el Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo no puede controlar a la Guardia Civil. Es así de sencillo. La Guardia Civil debe y sirve a los españoles, no debe y sirve al gobierno y a sus intereses políticos. ¿Creéis que esto es solamente una petición de Bildu, Esquerra, Podemos o el PSOE está encantado? Hombre, yo creo que el Partido Socialista es lo que busca y es lo que ha buscado desde el primer minuto. Tengo que controlar todas las estructuras de poder en España para tratar de mantenerme todo el tiempo que pueda. Yo creo que hay una parte de ideología política, que el PSOE cree que es lo que debe hacer. Creo que hay una parte de beneficio político. Puedo dar a mis socios únicamente para mantenerme en el poder y eso me beneficia. Y creo que hay otra parte que es de
falta de sentimiento democrático por parte de algunos altos cargos del Partido Socialista y del Gobierno que no admiten que haya algunas instituciones que puedan ser independientes. Bueno, vamos a ir al siguiente bloque, vamos a hablar de las pensiones. Aquí vamos de golpe a la Guardia Civil a golpe a todos los demás. Aquí sí que me voy a centrar muchísimo más en ti, Luis Fer. Una reforma de las pensiones, según Escrivá, tiene el beneplácito de Bruselas. Bruselas le dice, perdón, yo no he dado el beneplácito a nada, ha tenido que acabar él medio desmintiendo sus propias palabras, pero por el camino tenemos un sistema que, según FEDEA y todos los cálculos, no permitiría evitar la quiebra de la seguridad social y encima con una subida masiva de pensiones. Una subida masiva de cotizaciones. De cotizaciones, perdóname, sí, ojalá fuese de pensiones, bueno, pero esas cuentas no salen. La subida masiva de pensiones la hemos tenido porque las han indexado al IPC y el IPC, fíjate dónde está este año, pero precisamente para poder cumplir con eso lo que han hecho, ¿qué ha sido? ¿Recortar de aquí y de allá para poder llegar a pagarlo todo? No, que recorten otros, que recorten el sistema productivo, el tejido productivo de España. Es decir, subidas de cotizaciones sociales, pero espectaculares. Venga, nos vamos un momentín, volvemos con el siguiente bloque y hablamos de pensiones, no se nos asusten.